Bueno, pues aquí estoy explicando el método de ordenamiento por la sacudida o couple shaker sort, como lo quieran llamar. Y pues en primer lugar tenemos declarar nuestra clase ordenamiento shaker. Después tenemos nuestro método main y declaramos nuestro scanner para ir registrando los datos que el usuario vaya proporcionando. Declaramos este mismo método porque como estaremos llamando los métodos desde la misma clase todo, es necesario que se declare. Y imprimimos en pantalla cuántos números desea registrar. Aquí el usuario nos proporcionará el número de datos que quiera registrar y ordenar. Esto se guarda en la variable n de tipo entero. Una vez que el usuario nos haya dado el número de datos que quiera registrar, declararemos nuestro arreglo de nombre datos de tipo entero de tamaño n, que n es el número de datos que el usuario nos dijo que quería registrar. Una vez hecho esto, crearemos un for para registrar los datos que el usuario vaya registrando. Primero tenemos una impresión en pantalla. Ingresa el número en la posición i más 1 y 2 puntos. Esto es solo presentación, el i más 1. Como sabemos, los arreglos van ingresándose, empiezan en la posición 0, pero pues esto es simple presentación. Para que no se mire el 0, empezamos con la posición i más 1, que i la primera vez va a ser 0. Entonces 0 más 1, 1. Pues para un solo le da un poco de presentación. Registramos en datos de la posición i, es decir, la primera vez en datos posición 0 y el dato que el usuario nos vaya a registrar. Una vez hecho esto, volvemos a ingresar hasta que la condición se deje de cumplir, hasta que i deje de ser menor que el número de datos que el usuario nos vaya a dar a registrar. Una vez en nuestro ciclo for terminado, mandamos a llevar a nuestro método de ordenación enviándole nuestro arreglo de datos de nombre de datos. Y pues aquí tenemos declarado nuestro arreglo de nombre de ordenación, y está aquí recibiendo el arreglo de tipo entero de datos, el que anteriormente enviamos. Aquí tenemos que declaramos de tipo entero tam, que es igual a datos.length, es decir, al nombre de, perdón, al tamaño de nuestro del arreglo. Y tenemos de tipo entero nuestro límite inferior, que vale igual a 0, y nuestro límite superior, que es igual a tam menos 1. Aquí tenemos nuestra condición de, perdón, tenemos un ciclo de tipo while que dice que mientras que el límite inferior sea menor o igual al límite superior, se seguirá cumpliendo todo este bloque de código que a continuación les explicaré. Y tenemos nuestro for. Nuestro primer for dice que en la primera vez int i es igual al límite superior, es decir, a tamaño a tam menos 1. Esto es lo que vale i en este momento. Y mientras que i sea mayor que el límite inferior, es decir, mientras que i sea mayor a 0 en este caso, i se decrementará de 1 en 1. Y tenemos nuestra primera condición, datos de la posición i, y nuestro último dato es menor a datos de la posición i menos 1, es decir, nuestro penúltimo dato. Aquí lo que estamos preguntando es si datos de la posición última eres menor que datos de la posición penúltima. Si esto se cumple, tenemos que hacer un intercambio. ¿Por qué? Porque queremos ordenar nuestros datos de menor a mayor, no de mayor a menor. Y si nuestro último dato es menor que nuestro penúltimo dato, ahí hay un problema, porque tenemos que hacer un intercambio para que estén eficientemente ordenados nuestros datos. Tenemos nuestra variable de nombre temporal de tipo entero. Aquí copiamos lo que haya en datos posición i, es decir, nuestra última posición. En datos de la posición i, es decir, nuestra última posición, copiamos lo que haya en datos posición i menos 1, nuestra penúltima posición. Y lo que hay en nuestra penúltima posición, copiamos lo que haya en temporal. Y así ya tendremos un intercambio exitoso de datos. Nuestro ciclo for, regresamos al ciclo for, ahora i se decrementó en 1. Y ahora límite superior ya no vale tan menos 1, ahora vale tan menos 2. Y se seguirá repitiendo el proceso. Aquí tenemos que datos de la posición i, ahora es nuestro penúltimo dato, es menor que nuestro antepenúltimo dato. Si esto es cierto, tenemos que volver a hacer un intercambio, como les expliqué anteriormente, para que nuestro arreglo esté ordenado. Y esto se seguirá haciendo hasta tener nuestro menor dato de todos completamente ordenado, es decir, nuestro dato más menor, tenerlo en la posición 0.
Una vez hecho esto, cuando nuestro dato de la posición 0 esté ordenado, límite superior aumentará en 1, porque ya no nos interesará ordenar el primer dato, es decir, el dato 0, el dato de la posición 0, porque ya está ordenado. Entonces no tendría caso volverlo a tomar en cuenta. Y como ya está ordenado, aumentamos de 0, se intercambiará a 1, porque como les digo, ya está ordenado y no tendría caso volver a revisar ni ordenar porque ya está donde tiene que estar. Ahora nos encontramos con nuestro segundo for. Este es el mismo for, solamente que inverso. Aquí tenemos que i es igual a límite inferior. En este caso ya no vale 0, vale 1. I es igual a 1. Y mientras i sea menor que el límite superior, tenemos que i es i más más. Ok, si datos de la posición i, es decir, datos de la posición 1, este es mayor que datos de la posición 2. Si esto es así, se tendrá que hacer un intercambio, porque ahora lo que queremos es que nuestro dato más mayor esté en el último dato. Si esto es cierto, tenemos que hacer un intercambio. Tenemos nuestra variable de tipo entero de nombre temporal, copiamos lo que hay en datos. Ahora el dato de la posición i, datos de la posición i, ahora copia lo que hay en datos de la posición i más 1, y datos de la posición i más 1, ahora copia lo que hay en temporal. Y con esto tendremos un intercambio exitoso. Una vez hecho esto, volvemos a ingresar a nuestro ciclo for y se cumple la condición de mientras que i sea menor que el límite superior, se seguirá intercambiando los datos hasta que nuestro nuestro mayor dato esté ordenado en la última posición. Una vez hecho esto, nuestro límite superior ya estará ordenado, es decir, nuestro último dato ya estará ordenado. Por lo tanto, no tiene caso volverlo a seguir comparando, ni intercambiando, ni nada, porque nuestro último dato ya está ordenado donde tiene que estar ordenado. Entonces, cuando ya está nuestro último dato ordenado, y seguirá volviendo a nuestro otra vez al mismo for, y así sucesivamente hasta tener todos nuestros datos ordenados, mientras que el límite inferior sea menor o igual que el límite superior. Una vez que nuestro ciclo while se deje de cumplir, mandaremos a llamar a nuestro método mostrar, enviándole nuestro arreglo de datos, de nombre de datos. Y aquí tenemos nuestro método para mostrar, donde recibimos los datos que aquí enviamos. Tenemos en impresión de pantalla datos ordenados. Esto solamente es de título, no tiene ninguna función, solamente es puro título. Y tenemos un for que va desde i igual a 0 mientras que i sea menor que el tamaño de nuestros datos, punto length. Se aumentará de 1 en 1. Y aquí simplemente tenemos impresión de datos de la posición i. Y así un ejemplo, pues datos de la posición 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar a datos a posición n. Y pues esto es simple impresión y pues sería todo. Ahora pues les enseñaré que efectivamente el código funciona como tiene que hacerlo. ¿Cuántos números desea registrar? Pues vamos a ponerle 10. Ingrese la posición 0. Aquí lo que voy a hacer, voy a registrar los números en orden inverso para ver si nuestro método efectivamente funciona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y como verán, tenemos nuestros datos ordenados de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a volverlo a hacer ahora con números al azar para que vean que efectivamente el método funciona y no es algo que yo ya tenía definido. Ok, vamos a ponerle 5. Posición 1, 5, 7, 2, 9 y 4. Como verán, tenemos nuestros datos ordenados 2, 4, 5, 7 y 9, completamente ordenados de menor a mayor. Vamos a hacer una última prueba y ya con esto terminaré el video. Voy a ponerle de tamaño 8. Ponerle un 7, un 4, un 1, un 6, un 9, un 11, un 5 y un 3. Y tenemos nuestros datos ordenados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11. Como ven, el método funciona correctamente y hace lo que tiene que hacer, y si se dan cuenta, pues funciona.
Este método lo que tiene es una variación del método de la burbuja. Es un poco más rápido que el método de la burbuja, tampoco es un método que sea la gran cosa, no podemos seguir con datos, con arreglos muy grandes. Vamos a notar que este método no es tan eficiente como debería, como a otros en comparación, pero este método para datos pequeños, para arreglos pequeños, funciona bien, funciona mejor que el mismo método de la burbuja. Como les digo, este solo es una modificación del método de la burbuja. Y con esto me despido.